Buenas tardes, estamos la materia de metodología de la investigación y el tema de hoy es hipótesis y variables de la investigación. Antes de empezar, vamos a esperar unos minutitos para darle chance a los demás compañeros de que se puedan unir y así darle inicio a la sesión.
Buenas tardes, vamos a dar comienzo con la sesión y el tema de hoy, como ya lo dijimos, es hipótesis y variables en la investigación. Escalas de medición en el diagnóstico empresarial. Imaginemos que llegamos a una empresa y nos piden identificar por qué no ha bajado la productividad, por qué ha bajado, perdón. ¿Cómo lo haríamos? No basta con sentir que la gente está desmotivada o que la calidad ha disminuido. Necesitamos medir las escalas de medición ya que son el puente entre la intuición y la evidencia, entre lo que creemos y lo que realmente ocurre. En el entorno empresarial mexicano, desde cada decisión puede impactar empleos, reputación y competitividad. La medición se convierte en una herramienta estratégica. Hablar de diagnóstico empresarial no es solo analizar balances financieros, es comprender los fenómenos humanos y organizacionales que sostienen los resultados y esos fenómenos como el clima laboral, la satisfacción, la motivación o la percepción del liderazgo requieren medición sistemática y aquí entran las escalas de medición que nos permiten transformar percepciones subjetivas en datos comparables y accionables. En el contexto del sector productivo de Nueva León altamente industrializado, medir no es una opción, es una necesidad. Empresas automotrices, acereras y de alimentos usan instrumentos psicométricos y operativos para evaluar procesos y personas. Por ejemplo, Ternium o NEMA, que utilizan escalas estandarizadas para evaluar seguridad industrial y desempeño en planta. Sin medición válida, una estrategia de mejora sería puro ensayo y error. Esta clase busca que comprendan qué son las escalas de medición, por qué su confiabilidad y validez son tan cruciales y cómo aplicarlas en empresas reales. A lo largo de las diapositivas, iremos de lo conceptual a lo práctico, con ejemplos de cómo estas herramientas se aplican en industrias de Monterrey, Apodaca o Guadalupe. Así que empecemos con una idea base. Lo que no se mide no se puede mejorar, pero con cuidado medir no es contar por contar. Medir implica definir qué queremos observar, cómo lo haremos y qué significan los resultados. Hoy aprenderán a mirar los números con alma, a entender que detrás de cada escala hay una historia humana y una decisión organizacional. ¿Qué son las escalas de medición? Las escalas de medición son instrumentos diseñados para cuantificar fenómenos empresariales que por naturaleza son abstractos o subjetivos. En otras palabras, nos permiten convertir opiniones, actitudes o comportamientos en valores numéricos. Para analizarlos, por ejemplo, medir la satisfacción laboral de los empleados o la percepción de calidad del cliente, su importancia radica en que facilitan la toma de decisiones basadas en evidencia. Un gerente puede sentir que hay mal clima, pero una escala bien diseñada lo confirma o lo descarta con datos. Es como pasar de ver el mundo con los ojos cerrados a tener visión de rayos X sobre lo que pasa en la organización. En el ámbito empresarial mexicano, las escalas se utilizan en múltiples áreas, donde encuestas de satisfacción al cliente hasta evaluaciones de desempeño interno.
En una empresa de manufactura, en Apodaca, por ejemplo, las escalas ayudan a monitorear la percepción del personal respecto a las condiciones de seguridad y liderazgo. Los datos obtenidos permiten identificar focos rojos antes de que se conviertan en conflictos laborales o accidentes. Una buena escala se distingue por cuatro características clave. Sistematiza el proceso, reduce la subjetividad, permite comparar resultados y facilita el seguimiento en el tiempo. Es decir, no es un simple cuestionario, es un instrumento científico aplicado al mundo de los negocios. Veámoslo como un ejemplo sencillo. Imaginemos que queremos medir la satisfacción del cliente. Una pregunta como qué tanto les gustó el servicio puede tener cinco opciones: nada, poco, regular, mucho o totalmente. Esa es una escala ordinal, pero si es una escala, se aplica mes tras mes en distintos puntos de venta con el mismo formato y se analizan los cambios ya que tenemos un indicador confiable de desempeño comercial. En las universidades, los diagnósticos empresariales que realizan los estudiantes de administración o mercadotecnia suelen incluir estas escalas. Lo interesante es que cuando se interpretan correctamente permiten detectar patrones invisibles, por ejemplo, que los empleados jóvenes valoran más la comunicación que el salario o que los clientes fieles se sienten escuchados más que sorprendidos. El gran reto no es aplicar escalas, sino interpretarlas. Las empresas más exitosas de Nuevo León no solo miden, aprenden de los datos, miden actitudes, comparan resultados entre plantas y usan la información para ajustar estrategias de motivación o mejora continua. Medir entonces es escuchar con números. Tipos de escala de medición. Ahora entremos en la parte técnica, pero si volvernos fríos, existen cuatro grandes tipos de escala de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Cada uno tiene su propósito y entenderlas es clave para diseñar diagnósticos empresariales con sentido. La escala nominal clasifica sin establecer jerarquías, por ejemplo, el tipo de industria manufacturera, servicios, comercio, educación. En el contexto de una encuesta empresarial, esta escala nos ayuda a agrupar sin comparar. En una empresa de Santa Catarina podríamos clasificar a los empleados por área: producción, ventas, finanzas, sin implicar que una sea mejor que otra. La escala ordinal, en cambio, sí establece un orden. Es útil cuando queremos medir niveles de algo, como la satisfacción, la motivación o la frecuencia de ciertos comportamientos. Por ejemplo, nunca, rara vez, a veces, casi siempre o siempre. En el sector automotriz de Monterrey se usa para medir la percepción de cumplimiento de normas de calidad entre operadores de línea. La escala de intervalo da un paso más. Los intervalos entre valores son iguales, pero no hay un cero absoluto. Por ejemplo, la temperatura o una escala de inteligencia emocional en la gestión empresarial puede aplicarse para medir percepciones de desempeño del 1 al 10, donde cada punto representa el mismo incremento de actitud o rendimiento. Finalmente, la escala de razón incluye intervalos iguales y un cero absoluto es la más poderosa para el análisis cuantitativo porque permite operaciones matemáticas, sumas, promedios, porcentajes. Aquí entre variables como productividad, costos o tiempo de ciclo, si una planta en García produce 0 piezas, ese cero significa ausencia total de producción. Si produce 100, podemos comparar directamente con otra que produce 200. En la práctica, la empresa o las empresas combinan estas escalas. Por ejemplo, una encuesta de clima laboral puede usar escalas ordinales para medir percepciones y escalas de razón para indicadores duros como rotación o ausentismo. Esa mezcla permite tener una visión de 360 grados del diagnóstico organizacional. El secreto no está en usar muchas escalas, sino elegir las adecuadas. Una escala mal aplicada puede confundir más que aclarar. Por eso en el diseño, perdón, de un diagnóstico empresarial, la precisión conceptual es tan importante como el análisis.
Y bueno, para cerrar esta diapositiva, reflexionen si ustedes tuvieran que evaluar el ambiente en su empresa o universidad, ¿qué tipo de escala usarían? ¿Cómo garantizarían que los resultados sean claros y comparables? Esa es la esencia del pensamiento analítico de gestión. Formulación de hipótesis en el sector productivo. La hipótesis descriptivas que describen características o situaciones específicas. El 60% de las empresas de Nueva León han implementado metodologías ágiles en sus procesos productivos. Las hipótesis correccionales establecen relaciones entre variables sin implicar casualidad. A mayor inversión en innovación, mayor es la productividad en las empresas manufactureras de Monterrey. Las hipótesis casuales que plantean relaciones de causa-efecto entre variables. La implementación de tecnologías digitales reduce un 20% los tiempos de producción en la industria automotriz de Nuevo León. Un ejemplo práctico de la industria, una disculpa. Eh, en la manufacturera de Nuevo León, el contexto del sector productivo, manufacturero, perdón, representa aproximadamente el 25% del PIB estatal de Nuevo León. La hipótesis plantea la adopción de tecnologías 4.0 que incrementa la eficiencia operativa en empresas medianas del sector metalúrgico de Nuevo León. Las variables identificadas, la independiente, nivel de inversión en tecnologías de 4.0 y dependiente, índices de eficiencia operativa, control tamaño de empresa y subsector de industrial. Un ejemplo, como ya lo dijimos, en una empresa regiomontana del sector metalúrgico, por ejemplo, se aplicó una escala de evaluación de liderazgo a 200 empleados. Para probar la confiabilidad, distintos supervisores calificaron a los mismos trabajadores y los resultados mostraron un 92% de coincidencia. Eso significa alta confiabilidad. Pero si la coincidencia hubiera sido del 40%, el instrumento debería rediseñarse. La confiabilidad nos protege contra el ruido. En los datos en una organización con miles de empleados, un error mínimo en la medición puede traducirse en millones de pesos mal invertidos. Por eso empresas como FEMSA o de Acero intervienen en consultores psicométricos que revisan estadísticamente sus instrumentos de evaluación de desempeño. A nivel universitario, cuando los estudiantes hacen diagnósticos para proyectos empresariales, deben justificar la confiabilidad de sus escalas. No basta con aplicar encuestas, deben demostrar que el instrumento mide igual en diferentes contextos. Esa es la diferencia entre un trabajo académico y un estudio profesional.
En resumen, si los resultados no son consistentes, cualquier análisis posterior pierde sentido y es por eso que antes de medir actitudes o percepciones, debemos asegurarnos de que nuestro instrumento pese bien. La importancia de variables claras para la toma de decisiones empresariales. La medición de resultados variables bien definidas permiten cuantificar el impacto de estrategias. La identificación de mejoras facilitan la detención de áreas de oportunidad y la priorización de esfuerzos en los factores más influyentes. El crecimiento estratégico también permite establecer objetivos claros y medir el progreso hacia metas específicas de expansión. En el T, la importancia de variables claras para la toma de decisiones empresariales es un elemento fundamental dentro de la administración y la gestión estratégica, ya que cualquier organización definir correctamente las variables permite transformar datos aislados en información útil para decidir con menor incertidumbre y mayor precisión. En primer lugar, la medición de resultados depende directamente de que las variables estén bien establecidas. Cuando una empresa define indicadores concretos como ventas, costos, calidad, satisfacción del cliente o productividad, pueden cuantificar el impacto real de sus estrategias. Esto facilita evaluar si una acción generó crecimiento, si se logró el retorno de inversión esperando, si es necesario ajustar el rumbo. Sin variables claras, las decisiones se basan en percepciones subjetivas y no en evidencia medible. El caso real mencionado en la presentación ejemplifica esto: una empresa de alimentos en Monterrey que definió como variables independientes los estándares de calidad e iniquidad y como variable dependiente la aceptación internacional de sus productos. Al enfocarse en mejorar sus procesos bajo certificaciones reconocidas, logró expandirse a mercados internacionales. Esto demuestra que la correcta identificación de variables no solo mejora el control interno, sino que también abre oportunidades de desarrollo y posicionamiento. Retos y consideraciones de la investigación empresarial en México. Las consideraciones de investigación empresarial en México, destacando factores que influyen directamente en la toma de decisiones estratégicas dentro de las organizaciones. Uno de los principales elementos es el contexto económico y social, el cual se caracteriza por constantes fluctuaciones en el tipo de cambio, modificaciones en políticas comerciales y regulaciones industriales específicas. Estos factores generan un entorno dinámico que obliga a las empresas a adaptar continuamente sus estrategias para mantener competitividad y estabilidad financiera. Las variaciones del tipo de cambio impactan en costos de importación, exportación y márgenes de ganancia, especialmente en sectores manufactureros. Asimismo, los cambios en políticas comerciales pueden alterar aranceles, tratados internacionales y condiciones de mercado. Las regulaciones industriales, por su parte, exigen cumplimiento normativo que puede implicar inversión adicional en certificaciones o procesos productivos. Otro desafío relevante es la disponibilidad y calidad de datos. En México, el acceso a información sectorial puede ser limitado o fragmentado, lo que dificulta realizar análisis precisos
además de que existen inconsistencias en algunos reportes estadísticos y costos elevados asociados a la recopilación de datos confiables sin información sólida, la investigación empresarial pierde rigor metodológico, perdón. El impacto de la pandemia también evidenció la necesidad de replantear hipótesis de crecimiento y redefinir variables clave como capacidad productiva, canales de distribución y adaptación tecnológica. En conjunto, estos retos exigen planeación estratégica, análisis constante y flexibilidad organizacional para responder eficazmente a un entorno cambiante. Conclusiones y reflexiones finales. El fundamento metodológico, la formulación adecuada de hipótesis y la selección precisa de variables que constituyen la base de investigaciones efectivas. En la aplicación práctica, las empresas que integran estos conceptos metodológicos en sus procesos de toma de decisiones logran ventajas. La proyección futura, que es el desarrollo de competencias en formulación de hipótesis y manejo de variables, que será cada vez más relevante. La investigación empresarial requiere un fundamento metodológico sólido basado en la correcta formulación de hipótesis y la selección precisa de variables. Estos elementos permiten generar análisis confiables y decisiones estratégicas. Perdón, bien sustentadas en el sector productivo. Su aplicación práctica, eficiencia y capacidad de adaptación ante cambios económicos. Además, el desarrollo de competencias en investigación será clave para el futuro, ya que permitirá a profesionales y a empresas anticipar escenarios y promover el crecimiento regional. En conclusión, investigar con método no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta esencial para el desarrollo económico sostenible. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? No, maestro, todo muy claro. Bueno, de acuerdo. Cualquier pregunta o duda ya saben que me pueden contactar por medio del chat de la plataforma. Y sin más, sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y bonita tarde. Gracias.